Esta guía es una muy buena herramienta para seguir en línea con las nuevas tendencias urbanas, especialmente marcadas por las nuevas agendas urbanas, tanto la internacional de Naciones Unidas como la española, y, por supuesto, la Agenda 2030 y sus 17 ODS, muy especialmente en el ODS 11 dedicado a las ciudades sostenibles y resilientes. AFAMUR hace en esta guía un repaso de lo que se exige actualmente, de cómo está la normativa, la reglamentación, pero quizás lo más importante de la guía es que a partir de ahí hace una serie de recomendaciones para mejorar estas zonas de cara al futuro, demostrando, entre otras cosas, que los fabricantes de este tipo de equipamientos que componen la asociación están alineados perfectamente con esta visión de ciudad de futuro que antes comentábamos, como espacios urbanos y territoriales más inclusivos, habitables y sostenibles. Las personas que van a intervenir y van a presentar la guía son los propios autores de la guía, pertenecen al comité de accesibilidad de la asociación y van a ir desgranando capítulo a capítulo un poco las claves de esta guía que ya está disponible en las webs de UNE y de AFAMUR. Además, lo podéis encontrar este webinar en YouTube por si queréis volver a revisarlo. Os pedimos que tengáis los micrófonos silenciados y, muy importante, que sepáis que se va a grabar este webinar y, por tanto, si alguien no quiere aparecer en el mismo, deberá tener la cámara cerrada. Finalmente, solamente comentaros que las preguntas que queráis hacer las podéis hacer a través del chat que está habilitado en esta reunión online. Bueno, y sin más premura, vamos a comenzar con las intervenciones y le voy a dar la palabra a Miren Jiménez, que es la presidenta de AFAMUR, para que nos haga una introducción general al webinar. Miren, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Carlos, perdona, vuelvo a iniciar. Soy Miren Jiménez, presidenta de la asociación AFAMUR, la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles. Es un honor estar aquí para compartir con todos vosotros todo un proyecto que hemos hecho con toda nuestra dedicación y nuestras ganas y una profunda responsabilidad hacia nuestra sociedad. Primero de todo, quiero expresar mi sincero agradecimiento a UNE, la Asociación Española de Normalización, y a Confemetal, que son nuestros colaboradores en este webinar, que colaboran también, evidentemente, en este interés nuestro por hacer que los espacios públicos sean más accesibles. Sí que quiero comentar que AFAMUR no solamente, y todas las empresas que la componen, no solamente representamos los intereses de nuestros asociados, sino queremos ser también un motor de cambio en la sociedad. Queremos demostrar nuestra responsabilidad tanto con nuestros clientes, nuestros usuarios, y queremos tener un compromiso hacia la igualdad y la inclusión para toda nuestra sociedad. ¿Vale? Hoy compartimos esta guía que no solamente es técnica, sino que también precisamente queremos que sea muy humana porque hablamos de inclusión de personas. Nosotros consideramos que la igualdad de oportunidades y la no discriminación son derechos fundamentales y queremos aportar bajo este prisma un poco todo lo que podamos hacia nuestra responsabilidad en este campo. ¿Vale? En este compromiso nosotros vamos a trabajar y toda nuestra asociación trabaja para este fin y queremos ser una inspiración, como bien ha comentado Carlos, una inspiración y una herramienta técnica también para todos los que se dedican para hacer los lugares de ocio que sean un poco lugares donde lleguen los sueños y donde tengamos todos unos compromisos, donde se pueda jugar, donde se pueda ejercitar y donde se pueda crecer. Bueno, esperemos que esto se convierta en un buen recurso para toda la gente que trabaja en nuestro sector y simplemente daros las gracias por uniros a nosotros y espero que esto sea de vuestro grado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miren, por esta introducción. Vamos ahora con Enar Araguso, que es gestora de proyectos de industria y equipamiento de UNE, de la Asociación Española de Normalización.
Enar, cuando quieras, por favor. Buenos días, muchas gracias Carlos y Miren también por la presentación y muchas gracias por invitarme a este webinario. Soy Enar Araguzo, gestora de proyectos de normalización en el Servicio de Industria y Equipamiento de UNE. Y mi intervención de hoy quiero que nos acerquemos un poco al mundo de la normalización, un poco más, y voy a explicar qué es UNE, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y al final de mi presentación me gustaría que se haya entendido el importante papel de UNE como aliada frente a los retos de la sociedad. Voy a compartir la presentación. Bien. Pues empezamos por el principio. Voy a explicar quiénes somos. La Asociación Española de Normalización, que también conocemos como UNE, es una asociación privada sin ánimo de lucro y tiene un ámbito de actuación multisectorial. UNE es el organismo español de normalización en España. Somos el único organismo designado como tal por el Mincotur ante la Comisión Europea y representamos los intereses de la sociedad y de las empresas en los organismos europeos e internacionales. Como asociación, UNE es modelo de éxito de colaboración público-privada. Actualmente, la base asociativa, que cuenta con más de 500 miembros, cuenta con más de 500 miembros y tiene representación de todo el tejido industrial y empresarial de nuestro país. Entre estos miembros se encuentra Confemetal. Confemetal es uno de los miembros de UNE, es uno de los más de 500 miembros que forman la asociación y en ella tienen cabida todo tipo de identidades, tanto públicas como privadas, y personas físicas y jurídicas. Los miembros de UNE son el motor y el soporte del Sistema Español de Normalización. Contribuyen a la sostenibilidad institucional, también a nivel técnico y económico. Como decía antes, el UNE es el organismo de normalización en España, así lo ha designado el Gobierno ante la Comisión Europea, y es miembro de los organismos internacionales y europeos de normalización, como son ISO, IEC, CEN, CENELEC, también lo es de ETSI, de COPANT, y en todos ellos UNE representa los intereses de las empresas y de la sociedad española. Vemos aquí algunos números que nos permiten hacernos una idea de la repercusión de la actividad de normalización que desarrollamos en UNE. En la parte izquierda podéis ver datos de cierre de 2022. En ese último año se han añadido al catálogo más de 3.000 normas. Tenemos en catálogo casi 37.000 normas, de las cuales es importante destacar que un 12% son normas citadas en legislación nacional, lo cual nos da una idea de la repercusión de las normas, de cómo se apoyan las autoridades reglamentarias en las normas. También, aparte de la actividad de normalización, de la elaboración de normas, UNE tiene responsabilidades internacionales, convenios con administraciones públicas, participa en decenas de proyectos de I+D+I y, bueno, y también comentar que se ha estimado que, según estudios en diferentes países, entre los que se incluye España, que la aportación de la normalización supone el 1% del Producto Interior Bruto de la economía del país. Y además contribuye a incrementar un 13% la productividad anual de las empresas españolas. Nos centramos ahora en la actividad de normalización. El concepto de norma está definido en la Ley 21 de 1992, que es la Ley de Industria, y en el artículo 8 de esta ley se indica que las normas son especificaciones técnicas que se establecen con la participación de todas las partes interesadas, que son aprobadas por un organismo de normalización reconocido, y también se destaca el carácter voluntario de las normas. En general, las normas son de aplicación obligatoria, pero pueden pasar a serlo en determinados casos.
Por ejemplo, pues si una ley o un reglamento, un real decreto lo establece, o también se pueden incluir en pliegos de condiciones en contratos públicos o incluso en contratos de carácter privado, y en ese caso pueden pasar a ser exigibles. ¿Dónde se elaboran las normas? Pues los órganos técnicos donde se elaboran son los comités técnicos de normalización. Los comités nacionales, abreviadamente los conocemos como CTN. Todos tienen un título y un campo de aplicación que es en el que tienen competencias. Y tienen una composición, tienen un presidente, si procede un vicepresidente, una secretaría. El grueso del CTN lo conforman las vocalías, que son los representantes de las partes interesadas, como administraciones públicas, empresas, asociaciones, representantes de trabajadores si procede o de consumidores, y bueno, también si procede pueden participar representantes de otros CTN interesados. Para participar, la participación está abierta a toda entidad que lo desee y se debe de poner en contacto con la secretaría. Enar, si vamos terminando, muchas gracias, que ya vamos justos de tiempo. Vale, sí. Bueno, en esta pantalla podéis ver que también la participación en los CTN da acceso a la participación en órganos europeos e internacionales. Se hace a través de delegados y de expertos que son designados en los comités. Y finalizo con los beneficios de la normalización. En particular, para aquellos que intervienen de forma activa en la normalización, elaborando las normas de forma activa, la normalización les permite liderar e influir en el contenido de las normas, garantizando que sus necesidades se tengan en cuenta, establecer un foro de influencia, contactos con las partes interesadas, adquirir conocimiento detallado de las normas, lo que les permite anticiparse a las necesidades y tendencias del mercado y, bueno, pues contribuir a que las normas garanticen una mayor seguridad, prestaciones, eficiencia e interoperabilidad de los productos y servicios. Y entre los beneficios que repercuten en toda la sociedad, pues vemos aquí algunos: generan seguridad y confianza en el mercado, mejoran la competitividad de la productividad, son un apoyo a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia competitiva, nos permiten anticiparnos a desafíos futuros y, bueno, en muchos casos son un pasaporte para poner nuestro producto o servicio en el mercado. Pues he llegado al final de mi presentación. Espero que haya servido para acercaros un poco más al mundo de la normalización y también para entender el papel importante de las normas, que, como habéis visto, pues son un motor económico y también permiten afrontar los desafíos futuros, como pueden ser los de accesibilidad e inclusión que vemos hoy. Muchísimas gracias, Enar. Una presentación completa. Nos has dado una visión muy amplia de lo que es ACUNE y lo que hace. Vamos a ir al corazón de la presentación, que realmente es las intervenciones de los autores, que nos van a ir explicando esta guía. Vamos a seguir el orden del propio orden sumarial de la guía y vamos a comenzar entonces por este primer capítulo, que lo que hace es plantear unos objetivos generales de la guía, de su intención y de sus objetivos. En esta presentación de 5 minutos la va a hacer Ariadna Roca. Todos los que van a intervenir son autores, como decía antes, así que Ariadna, cuando quieras, tus 5 minutos. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias a UNE Confemetal por también participar en este evento. Como hemos dicho, formo parte del Comité de Accesibilidad que ha establecido AFAMUR y hemos estado preparando esta guía que hemos estado trabajando durante este último año, en el que hemos aglutinado y puesto en común pues, informaciones y estudios ya existentes y también a nivel normativo lo que vendría a ser la orden ministerial, la TMA 851, que entró en vigor en julio de este año, en lo que se refiere todo a materia de accesibilidad en el espacio público.
Básicamente, la guía nos quiere dar conceptos para entender mejor lo que vendrían a ser los espacios inclusivos y que nos sirva de decálogo de buenas praxis para garantizar que no se haga un mal uso de este concepto y sobre todo, pues proporcionar a esto que decíamos antes, ¿no? A quienes están involucrados en la planificación, diseño y construcción de espacios públicos, pues un recurso técnico y educativo. Y además de crear conciencia, promover la inclusión desde un inicio, pues y garantizando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el diseño de estos espacios de uso público. Sobre todo lo que veremos aquí en la guía, ponemos más foco en lo que se refiere en las áreas infantiles, de entrenamiento y de agua. Y sobre todo queremos facilitar lo que viene a ser la comprensión y la incorporación de esta nueva orden ministerial. Lo que veremos en la guía, hay una parte que nos referimos a nivel normativo y una parte más extensa que hemos ampliado desde el comité, que vendrían a ser las recomendaciones para ir un poco más allá. La guía va dirigida a esto que decíamos antes, pues a profesionales de tanto el ámbito público como privado, incluyendo responsables de proyectos, técnicos de urbanismo, arquitectos, ingenieros, políticos, representantes de asociaciones, colectivos, todo el mundo que esté interesado en este tema, evidentemente, pero al final los que toman las decisiones de crear estos espacios públicos, ¿no? Todo esto, pues, podemos decir que estamos alineados también con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas. Como ha dicho antes Carlos Martí, que ya os lo ha avanzado, pues, sobre todo estamos alineados con el objetivo número 11, que hace referencia a esto, a las ciudades y comunidades sostenibles, en el que señala la necesidad de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible para proporcionar esto, acceso a nivel igualitario y promover esto, zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles para todo el mundo. Pues básicamente los datos, si miramos los datos a nivel estadístico, si vamos a la siguiente página, vemos que un 9,4% de la población afirma tener algún tipo de discapacidad, donde el 55% de discapacidad se refiere en cuanto a movilidad y se estima que unos 172.000 niños en edades de entre 2 a 15 años tienen algún tipo de limitación y discapacidad. Por eso, estas cifras resaltan la importancia de diseñar espacios de juego inclusivos que atiendan a estas necesidades y como estamos viendo, la transformación de las ciudades grandes como Barcelona están sufriendo una transformación de los espacios públicos en este sentido también, pacificando calles, creando nuevos entornos verdes, promocionando la movilidad sostenible y también creando espacios de ocio en este sentido, en este camino. Estos ayuntamientos ya están empezando a tener su propia normalización y requisitos mínimos a nivel de accesibilidad y nos tenemos todos que focalizar y buscar este objetivo. Al final, para entender un poco esto, cuando definimos un espacio de ocio accesible e inclusivo, lo definiremos como aquel espacio que elimina las barreras arquitectónicas y sensoriales que permiten al final interactuar y socializar en igualdad de condiciones. Básicamente, pues la guía se basa en estos principios y objetivos que establece el diseño universal, que busca esto, ¿no? Garantizar la igualdad de uso que decíamos, la flexibilidad, la simplicidad, la comprensión, la seguridad y al final es, aparte de crear entornos, también los productos que puedan ser utilizables para todas las personas sin necesidad de tener una adaptación específica en el producto mismo. Y
Bueno, básicamente un poco es el resumen de lo que vendría a ser la guía. En los próximos capítulos veréis que se detalla en más profundidad cada uno de estos espacios, y os dejo con la intervención de José María Fariñas, que nos explicará también un poco lo que envuelve la cadena de accesibilidad y el recorrido a tener en cuenta cuando estamos diseñando estos espacios. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariadna, te has ajustado muy bien al tiempo. Vamos a entrar a lo que sería el segundo capítulo de la guía. Cuando se hizo la estructura, para no caer en reiteraciones y en lugares comunes para los distintos tipos de áreas, se decidió hacer un primer capítulo con, como bien estáis viendo con el título, de recomendaciones generales en esta cadena de accesibilidad, ¿no? Es un capítulo clave, importante para comprender después las distintas recomendaciones y situaciones actuales en las distintas áreas de juego, de entrenamiento y de agua. Este bloque en el que se habla de las recomendaciones generales está a cargo de José María Fariñas. José María, tienes tus 10 minutos. José María se tiene que ir rápidamente porque tiene otro compromiso después de su intervención. Lo digo por si a lo largo de su charla alguien necesita o le apetece hacer alguna pregunta concreta sobre lo que José María nos va a contar, pues hacerla ahora, aunque el turno de palabras general será al final del webinar. José María, cuando quieras, tu tiempo. Bien, ahora ya sí, ¿verdad? Ahora te oímos bien. Adelante. De acuerdo. Bueno, lógicamente, en 10 minutos con los que cuento no voy a contar lo que es el capítulo 2 de la guía, sino, lógicamente, pues introducir qué incluye ese capítulo 2 de la guía, que no es más que esas recomendaciones generales para la accesibilidad en las zonas de juego infantil, de entrenamiento y juegos de agua. Entonces, bueno, pues lo primero, como ya ha comentado Ariadna, pues hay que tener en cuenta lo que se llama la cadena de accesibilidad. Esa cadena de accesibilidad, para poder llegar a un parque infantil, tenemos que poder llegar, bueno, pues saber dónde vamos. Entonces, en función de los niños, los usuarios que vayan a ir al parque infantil, pues podrán tener, estamos hablando de accesibles, si queremos ir a parques accesibles, pues saber lo que nos vamos a encontrar, sobre todo, por ejemplo, si tenemos niños con problemas de espectro autista, pues el niño no quiere sorpresas, no quiere llegar al parque y encontrarse sorpresas, sino que previamente ya las familias pues ya han preparado a todos los niños de la familia o los usuarios para saber lo que vamos a encontrar y dónde vamos. Por tanto, saber, a lo mejor nos hemos informado en Internet, nos hemos informado pues en las redes sociales, bueno, dónde podemos tener parques accesibles o dónde podemos tener parques de las características, zonas de entrenamiento, de juegos de agua, de las características ideales para nosotros, para todos nosotros. Entonces, bueno, ya sabemos dónde vamos, pero tenemos que llegar. Entonces, para llegar, bueno, pues evidentemente tenemos que ver si vamos a poder acceder en autobús, en metro, cómo podemos llegar por un transporte público, pero además, una vez que hemos llegado a la acera o hemos llegado a donde hemos aparcado el coche, donde para el autobús, pues tenemos que poder llegar al parque infantil o la zona de entrenamiento. Y aquí ya tenemos que llegar también por lo que se llaman itinerarios peatonales accesibles. Se tiene que poder llegar al parque. No de nada sirve que construyamos, diseñamos y montemos parques accesibles, zonas de entrenamiento, juegos de agua, si no se puede llegar a la zona misma donde vamos a disfrutar del juego, del entrenamiento en general. Por tanto, bueno, pues las administraciones que tienen que estar mentalizadas de que hay que preparar no solamente el parque, sino se tiene que poder llegar. Y se tiene que llegar por unos itinerarios peatonales. Luego, para llegar al parque y circular con el parque, pues también tenemos que, una vez que llegamos al parque, si se puede pasar esto, ya vamos avanzando, porque ahí sí está a grandes, ahí está. Ya hemos tomado la decisión, hemos llegado al parque, ¿vale? Llegamos al parque, en la zona de ocio, pues tenemos que saber dónde vamos a entrar, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener, si hemos llegado, que tendríamos que haber llegado por un itinerario peatonal accesible, tenemos que tener un cartel que nos diga qué tenemos dentro, qué nos vamos a encontrar, cuáles son los elementos con criterios de accesibilidad universal y cuáles son los, cómo se llega a esos elementos. Si nosotros tuviéramos un gran parque, un gran jardín donde tenemos distintas zonas, áreas infantiles, zonas de entrenamiento,
tendríamos que tener ya inicialmente algún cartel que nos dijera dónde está cada zona, cómo se llega a cada zona y qué distancia tenemos para llegar a cada zona, ¿vale? Eso hay que hacerlo por un itinerario peatonal accesible. Pasamos, sí, ese itinerario peatonal accesible, que para quien no lo sepa, habitualmente lo llamamos IPA. Cuando se oiga hablar de IPA, es un itinerario peatonal accesible que tiene que tener unas características. El pavimento tiene que ser liso, no puede haber piedras, no puede haber rocas, tiene que ser, si es material suelto, tiene que ser suficientemente compactado con un proctor mínimo 90. Tenemos que tener un ancho mínimo de paso de 1,80 m y una altura mínima de 2,20 m con unas pendientes determinadas, hay unas pendientes máximas. Si son menores, mejor. Una pendiente máxima longitudinal de un 6% y transversal de un 2%. Tiene que haber una buena iluminación. El cartel los carteles tienen que estar bien iluminados, el pavimento y el itinerario peatonal tiene que estar bien iluminado siempre que se pueda o se tenga que poder utilizar. Y además, el itinerario peatonal tiene que ser antideslizante. Entonces, llegamos ya al área y dentro, una vez que hemos llegado al área, llegamos, si lo pasamos, por favor, llegamos al área, estábamos llegando, ya llegamos, punto 4, ¿vale? Accedemos. En el acceso hemos dicho que, bueno, pues habrá una cartelería, pero también podemos encontrarnos que el acceso, pues el parque o la zona tiene vallado perimetral o no lo tiene. Lo ideal es que sí lo tenga, porque los niños tienen que sentirse seguros dentro, las familias tienen que sentirse seguras de que sus niños son seguros. También cualquier niño que pueda tener algún trastorno, pues también del espectro autista o algunos niños que puedan tener distintas discapacidades psíquicas, pues se sienten mucho más seguros cuando hay un claro contraste entre el interior y el exterior y que, bueno, pues, se siente seguro cuando están dentro del parque. Por eso no se recomiendan los setos, se recomiendan unos vallados que sí tengan claro contraste de colores con el entorno. Y, bueno, tenemos que poder llegar por el itinerario peatonal y tenemos que poder entrar al área. Por eso tenemos que tener unos tamaños adecuados de los accesos. Los accesos pueden tener sin puerta, con burladero. Pues en función de eso, la guía te define unos posibles tamaños, unos tamaños mínimos, en función de si no hay puertas, si hay burladeros, si hay puertas, el tipo de puerta. Es decir, como decía, nosotros en esta presentación no vamos a desarrollar y detallar lo que dice la guía, sino lo que incluye la guía a grandes rasgos. En esta guía hay unos requisitos en cuanto a que tengamos que tener zonas de descanso, es decir, no solamente que los niños estén jugando, que el resto de personas puedan estar entrenando, pero hay personas que están acompañando y que tienen derecho a estar sentadas y tener zonas de descanso. Esas zonas de descanso tenemos que tener además la legislación no nos establece, pero sí la propia normativa de seguridad de las áreas de juegos infantiles nos dice también que tenemos que tener zonas protegidas del sol, porque además es sabido que los niños cuando tienen demasiadas o muchas horas o cogen mucha luz ultravioleta, luego les puede afectar en el desarrollo posterior. En la legislación se habla también de unos requisitos en cuanto a cómo deben ser los bancos, las distancias a las que deben estar o los espacios que tenemos que tener, las características que tienen que tener las papeleras, las características que tienen que tener las fuentes. Nosotros aquí en la guía, lo que se ha definido en la normativa, hay unos mínimos y lógicamente nosotros, aparte del mínimo, decimos, si bien en los parques infantiles la legislación no exige que dentro del parque o la zona de entrenamiento haya un banco, decimos que menos que haya un banco y lógicamente la legislación sí te dice, cuando hay un banco, que ese banco sea accesible. Puesto que sí, ese banco tiene que ser accesible. Vamos siguiendo y avanzando. Entonces, ¿cómo jugar? Pues lógicamente dentro del juego la legislación ya te dice los espacios que tiene que haber, que cuando tengamos
una zona de juegos infantiles o de zona de entrenamiento, al menos 1 de cada 5 de los elementos tienen que ser accesibles y que cumpla criterios de accesibilidad universal, que se tiene que poder llegar a estos elementos por área peatonal accesible, que tiene que haber un espacio suficiente para poder girar en el caso de que el niño tenga movilidad reducida y se tenga que mover en silla de ruedas. Pues todo esto, en líneas generales, sí está definido en la legislación, sí hemos definido y hemos recalcado aquí en esta guía, y en los próximos capítulos, si decimos en función de si hablamos de juegos infantiles, zonas de entrenamiento o zonas de juegos de agua, pues lo hemos desarrollado cada uno de los tipos de posibilidades que tenemos de juego de entrenamiento, bueno, pues con los requisitos definidos en la legislación, pero fundamentalmente aquí sí que hemos definido y desarrollado en los próximos capítulos las absolutas recomendaciones que damos por parte de AFAMUR para que se cumplan esos requisitos de accesibilidad en las áreas y, bueno, pues cumpliendo que ese 1 de cada 5 además cumpla criterio de accesibilidad universal, porque nosotros decimos, bueno, la legislación podría decir, como es 1 de cada 5, hasta 4 no. ¿Por qué no? Todas las áreas de juegos deberían tener recomendación de AFAMUR, al menos un elemento accesible, todas las zonas de entrenamiento, al menos un elemento que sea accesible y que cumpla criterio de accesibilidad universal, porque no es razonable que haya que desplazarse X kilómetros en coche para ir a un área accesible, sino que todos los usuarios tenemos derecho a tener un área accesible cerca de nuestra zona de vivienda. Al final de cada capítulo tenemos un resumen de unos principales puntos a remarcar y recordar de cada uno de los capítulos como criterios clave. Yo no voy a decir cada uno de estos criterios clave que tenemos aquí, porque están, creo, muy claros en la guía, y lo que quería es pues plantear un poco lo que vamos a tener en los distintos capítulos y sobre todo en las líneas generales que van a aplicar tanto a los juegos infantiles como las zonas de entrenamiento o como las zonas de juego. Lamento no poder seguir más tiempo, pero tengo que cortar. Lo siento. Cualquier duda que pueda surgir, de todas maneras, creo que estarán conmigo los compañeros, que se puede mandar también cualquier cuestión a FAMUR, al correo electrónico de FAMUR o por la página web. Muchísimas gracias. Entiendo muchísimo que tengas que ir, pero es que me tengo que ir. Con los compromisos. No ha entrado ninguna pregunta así muy directa a tu intervención, y como bien dices, a cualquier aspecto más concreto, más detallado, más técnico que se pueda presentar, quizás ahora no sea el momento, se cursará a FAMUR para que ya sea respondido de una manera más detallada. Muchísimas gracias. Gracias, José. Lo siento. Preguntas. Ya sabéis que el chat está abierto para ello. Vamos a continuar con la siguiente intervención, recogiendo un poco lo que ha planteado José, de que hay este primer capítulo con recomendaciones generales que afectan a todo tipo de áreas, a las 3 áreas que luego se desglosan en los capítulos, y muy importante es cómo se accede a esas áreas, hablando de la complejidad de la conexión urbana. Un parque infantil o de agua no es un hecho aislado en el espacio público de las ciudades, sino que que forma parte y está integrado en ese gran concepto de espacio público, la conectividad del espacio público, que es posiblemente una de las grandes deudas pendientes del urbanismo, ¿verdad?, en términos generales. Bueno, vamos a entrar ahora en estos 3 capítulos más específicos por cada tipo de área. El primer bloque, que es el capítulo 3 de la guía, está dedicada a la accesibilidad en áreas de juegos infantiles. Como habréis podido ver en las promociones de este webinar, iba a haber 2 ponentes, pero Eloy Bosón, por una cuestión personal, no ha podido estar con nosotros hoy, desgraciadamente, y no hay problema porque Mercedes Rodés, que era la otra ponente, sí que está con nosotros y nos va a explicar con detalle este capítulo. Mercedes, tus 15 minutos, cuando quieras. Muy bien.
Pues un saludo a todos. Gracias por invitarnos con FEMETAL y UNE a participar en la divulgación y la explicación de esta guía. Gracias a todos los coautores, a la asociación y a la presidenta por dejarnos pues explicarla un poquito. Ha sido un año de trabajo con todos los compañeros, que somos competidores, pero a la vez nos unen muchos objetivos finales que habéis comentado un poquito, ¿no? Pero al final presentes en la introducción y que tienen que ver con la mejora en la sociedad y con ayudar a crear comunidades de personas más felices y más sanas. Bien, hay algunas cosas que ya ha anticipado José María. Yo os quiero explicar que en el capítulo 3 de esta guía es la dedicada específicamente a las áreas de juego infantil y bien, un poco se divide el capítulo en 5 partes. Primero, la importancia de las áreas infantiles, la norma, esta orden ministerial TMA que entró en vigor el pasado julio. Por otro lado, las recomendaciones adicionales que hacemos desde AFAMUR y que anticipaba un poco José María. Luego entramos en los elementos de juego y cuáles son los criterios de accesibilidad de cada uno de ellos y no entraremos en el detalle, os explico un poco cómo está organizado. Y finalmente un resumen y conclusiones del capítulo. Bien, para dar un tema un poco de energía, ¿no? Estamos hablando de niños y de la importancia del juego. El juego es el lenguaje de la infancia y ayuda a comprender el mundo. El juego, además, es un derecho reconocido. Y si además de eso entramos en el juego al aire libre, pues las ventajas que tiene para los niños, para su salud y para su desarrollo son enormes, están demostradísimas y cualquier forma que tengamos de facilitar el contacto con el aire libre y con la naturaleza redunda en un beneficio para la salud de los pequeños y su desarrollo. Y es que el juego favorece el desarrollo de las habilidades físicas y la coordinación motora, pero no solo, también las habilidades cognitivas, porque ayuda a la comprensión del espacio, de las distancias, de los volúmenes y ayuda también a la comprensión, ¿no? de la propiocepción, ¿no? De uno mismo respecto al resto del espacio. Se favorecen también el desarrollo de las habilidades sociales y de relación, porque claro, en un parque infantil se guardan turnos, se establecen normas no escritas, pero de socialización y de uso de los elementos, se da cooperación, se da empatía, se crean equipos, se colabora y todo eso hace también que se favorezca una cierta autonomía y una toma de decisiones que redunda además en una mejora de la autoestima de los críos y en su crecimiento, pues tiene un papel muy importante el desarrollo de esas habilidades sociales con gente que son coetáneos, pero son desconocidos en muchos casos. Por otro lado, también las áreas de juego favorecen las habilidades creativas, porque gracias a las texturas y la manipulación, también gracias al uso de los sentidos, a la imaginación y al hecho de emular y de imaginarse y de pretender ser, ¿no? personajes, pues eso también desarrolla mucho las habilidades creativas y es muy positivo. Y claro, hay que disponer de lugares para jugar, ¿no? Carlos comentaba ahora, hombre, es que las ciudades tienen efectivamente que ofrecer oportunidades de juego accesibles e inclusivas. Pensad que más del 50% de la población habita ya en ciudades. Por lo tanto, es obligación de nosotros los adultos y de los responsables, quienes toman decisiones, de tener presente, de brindar la posibilidad de jugar las ciudades. Hay muchas formas de hacerlo y hay un enorme reto, ¿no? que es resolver el uso del espacio en lugares con una densidad altísima, ¿no? Y claro, eso significa que es imprescindible que se prevean esos espacios de ocio para toda la familia en una fase, si quieres, inicial, ¿no? O por lo menos dentro de la proyectación y de la proyección cuando uno piensa el desarrollo de un barrio, de una ciudad, debería ya prever esos espacios de uso público que favorezcan esa actividad física y social y de ocio de las familias en su propia ciudad. Y además hacerlo con criterios de accesibilidad y de inclusión, y ya sí puede ser que favorezcan el contacto con la naturaleza, ¿no? Bien, entramos en esta segunda parte en la que hablamos en particular
de la orden ministerial de la TMA 851/2021, que en su artículo 8 y en las partes 2, 3 y 4, creo que es, determina 4 puntos que, hombre, afectan muchísimo al modo en el que hasta ahora se diseñaban las zonas de juego infantil. ¿Y por qué? Pues porque habla, por un lado, de los juegos que con esa área, del tipo de juego, por otro lado, de la ubicación de esas áreas, y entra también en la orientación y en la circulación dentro de las mismas, ¿no? Con lo cual, eso ya de antemano significa que lo tenemos que tener muy presente. Ha anticipado un momento José María, y es que cuando habla de qué tipos de elemento tienen que formar un área infantil accesible, especifica que 1 de cada 5 elementos de juego que hallemos allí deba cumplir con criterios de accesibilidad universal. Y este un elemento de cada 5, además, tiene que ser de tipo dinámico o que proporcione movimiento cuando uno entra en su interior. Claro, además dice que si hay más de uno, porque eso es la obligación, y si hay más de uno, deben corresponder a distinta categoría. Bueno, eso también condiciona un poco cómo escogemos estos juegos. Es muy importante esta guía porque nos ayuda a todos los responsables de la proyectación de espacios, hombre, a contemplarlo desde el inicio, ¿no? Además, especifica la normativa, esta orden ministerial, que se garantizará el acceso accesible a los sectores de juego infantil. Como explicaba José María en un ejemplo, si en un parque hay varias zonas, pues tenemos que acceder de forma fácil a través de itinerarios peatonales accesibles a cada una de esas zonas, pero no solo, también a cada uno de los juegos accesibles, estos que tengan criterio de accesibilidad. Además, se introducirán contrastes cromáticos y texturas que ayuden a diferenciar dónde está la zona, o sea, dónde está el juego y entre los elementos de juego y el entorno. Tienen que favorecer la orientación espacial de los usuarios, de los pequeños y de los mayores. Además, especifica que junto a los elementos de juego tiene que poder haber un espacio libre en el que pueda darse el movimiento, por ejemplo, de una silla de ruedas en un diámetro de 1,5 metros para favorecer el acceso a este juego. Pero ¿qué pasa? Que la redacción de esta orden ministerial, pues hombre, tal como está, pues deja algunas lagunas, ¿no? Porque, hombre, dice, si la zona tiene, o sea, 1 de cada 5 elementos, pero ¿y si la zona tiene 4? ¿Y si la zona tiene 3? Claro, siguiendo textualmente la orden ministerial, no sería necesario incluir ningún elemento con criterios de accesibilidad universal. Y además tampoco especifica cuando dice, si hay más de uno, que sean de distintas categorías. Ya, pero ¿qué entiende usted por categorías, no? Porque puede estar en juego elevado o todos a nivel de suelo o puede favorecer actividades solo manipulativas o también no especifican demasiado. Y eso hizo que incluso el Ministerio publicara una guía de recomendaciones para la aplicación de la TMA. Bien, pues esa guía da algún detalle más sobre la proporción de juegos, sobre la distribución y sobre el pavimento, etc. Y entonces ahí sí, en la guía dice, vale, hemos dicho 1 de cada 5, pero al menos la mitad de los elementos de juego que estén en el área deberían contemplar criterios de accesibilidad y prever que sean usados y que exista interacción por parte de niños con discapacidad. Además, no es que detalle las actividades, pero sí, ahora sí dice, hombre, es bueno que estas actividades combinen juegos en altura y juegos a nivel de suelo y que posibiliten actividad física, pero también sensorial. Estas recomendaciones del Ministerio ya recogen un poco estas pequeñas carencias de la TMA. Y lo digo y lo recalcamos en el capítulo porque efectivamente si alguien coge la TMA y se la mira, pues a lo mejor no somos, terminamos creando áreas no tan accesibles y no tan inclusivas como nos gustaría, ¿no? Además, se especifica que sería adecuado el uso de colores que delimiten las zonas de juego para facilitar esta orientación y eso al final redunda en que las áreas de seguridad de cada juego tengan un color distinto y especifica también que sería bueno que exista una señalización con pictogramas que ayuden al niño a discernir cuál es la actividad lúdica que puede llevar a cabo en cada uno de esos juegos
y además incluso entrando en el grado de dificultad y en el rango de edad para el que es adecuado. Bien, dentro del capítulo os decía, llega la parte en la que hacemos algunas recomendaciones por parte de AFAMUR adicionales a lo que dice la TMA y a las recomendaciones de la guía. Así, claro, debemos reflexionar un poco, ¿no? Porque la UNE N1176, que comentábamos al inicio, establece y define algunas categorías de elementos de juego, ¿no? Entonces, la 1176 ya nos dice, existen columpios, toboganes, tirolinas, carruseles, balancines, redes tridimensionales y saltadores como categorías de elementos de juego. Pues bien, lo primero que decimos desde AFAMUR es, hombre, deberíamos ampliar esa clasificación y esa variedad de elementos de juego, porque deberíamos añadir los multijuegos, los juegos de arena y agua, los juegos musicales, los de equilibrio, las casitas de juego, paneles lúdicos, juegos interactivos o incluso los que están impresos en el pavimento, ¿no? Que no los tenemos previstos en estas clasificaciones. Y además, un elemento de juego él mismo, por ejemplo, un multijuego, puede ofrecer diversas actividades, ¿no? Motoras, sensoriales, sociales, cognitivas. Entonces sería bueno que se tengan en cuenta no solo los elementos de juego, sino que entremos a hablar un poquito de actividades, ¿no? Que se pueden llevar a cabo de forma accesible por parte de todos los usuarios, sin que sea importante las habilidades que tengan. Claro, lo primero que comentaba también José María es, primera recomendación de todas, entonces, como resumen, todas las áreas, todas deberían disponer de elementos diseñados con criterios de accesibilidad universal. Además, deberíamos seleccionar los elementos de forma que ofrezcan múltiples y diversas actividades físicas, cognitivas y sensoriales, no solo una. Si podemos escoger un elemento que ofrezca varias formas de jugar con él, con varios grados de dificultad, con distintos accesos, es mejor que no uno que sea simple y único en ese sentido, ¿no? Nos gustaría que no solo los elementos de juego sean el 50%, como dice esa recomendación de la guía, sino que las actividades lúdicas, por lo menos el 50% de las que hallemos en el parque, nos gustaría que sean disfrutables, ¿no? O que sean utilizables por parte de niños con dificultades. Bien, la siguiente parte del capítulo, la cuarta parte, digamos, es la que ya entra, y aquí sí que no vamos a entrar uno por uno, en cuando decimos cuáles son los criterios comunes que consideramos de diseño universal en los juegos, ¿no? Claro, hay algunos comunes que son, hombre, pues para empezar, que la adaptación que se le haya podido hacer sea lo menos notoria posible, ¿no? Que no llame la atención y sino que el juego claramente invite al uso de todos y no excluya a nadie, intente tampoco, no sé, dar una imagen de que deba usarse solo por personas o por un cierto tipo de usuarios, ¿no? Sino intentar que sea lo más universal posible. Tenemos que conseguir que se facilite el acceso mediante plataformas de transferencia, mediante escaleras adaptadas o incluso mediante rampas, ¿no? Esos son criterios muy generales. Y luego veréis que entraremos concretamente a describir cuáles son qué deberíamos tener presente cuando son actividades a nivel de suelo, qué deberíamos tener presente cuando se trata de elementos elevados, cómo deben ser esas rampas, si están dentro del juego o si en cambio son de fuera del juego, es que nosotros recomendamos que cumplan los criterios como los IPAs, el 2% de pendiente longitudinal, el 6% de pendiente longitudinal y el 2% transversal, que tengan pasamanos, etcétera. Entonces veréis que entraremos a definir más concretamente cómo tiene que ser una plataforma de transferencia, cómo tiene que ser una rampa de gateo y que permita subirse al elemento, cómo tiene que ser una escalera accesible, sus peldaños y demás. Y entonces entraremos a ver multijuegos, columpio, toboganes, tirolinas, todos y cada uno de los tipos de los elementos de juego, cuáles son las características que consideramos como criterios de diseño universal. Y por lo tanto, y finalizo aquí, el resumen del capítulo contiene un poco estos 4 puntos. Primero, que los parques tenemos que conseguir que ofrezcan un reto y un estímulo suficiente y necesario
para todos los niños y niñas que sean usuarios del parque. Tenemos que hacerlo sin que eso signifique que todos jueguen exactamente igual y del mismo modo, porque comprendemos esa diversidad, pero no podemos excluir a nadie en esa área de juego y tiene que pensarse bien para la familia. Esa era la primera. Segundo, seguir específicamente lo que dice la TMA, la orden ministerial, pero no solo. Seguir la guía de recomendación, de aplicación de esa orden ministerial y seguir esas recomendaciones adicionales que hacemos desde AFAMUR. Y por último, para garantizar la seguridad, asegurarnos de que todos los elementos de juego, toda la distribución y todo el proyecto cumpla con la normativa UNE en 1176 para garantizar la seguridad de los pequeños. Y este es el final del capítulo 3 de juegos, que os recomiendo que leáis con más profundidad al descargaros la guía. Me parece muy útil y estoy segura de que os será un buen instrumento. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta explicación tan sucinta sobre el capítulo 3 dedicado a la accesibilidad en zonas, en áreas de juego. Seguimos con la estructura de la propia guía y nos iríamos a un capítulo 4 que está enfocado a las mejoras en accesibilidad y las recomendaciones en zonas de entrenamiento. Esto lo va a desarrollar Sonia Agapito, que es una de las autoras de la guía. Sonia, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir a este seminario y vamos a repasar los aspectos que afectan al diseño de las zonas de entrenamiento. Vamos a avanzar, por favor. Primero tenemos que entender qué es lo que entendemos por una zona de entrenamiento accesible. Entonces, una zona de entrenamiento accesible es aquella que hemos dotado con elementos suficientes adecuados para que el mayor número de personas puedan realizar una actividad física al aire libre de forma cómoda, de forma que cada uno encuentre su espacio para la realización del ejercicio. En este sentido, los usuarios deben de poder acceder, orientarse, deambular, comprender el espacio y los elementos presentes, así como el tipo de ejercicios, y deben de poder elegir la actividad física que llevan a cabo porque se han incluido elementos adecuados para ellos. ¿Qué aspectos recomendamos desde AFAMUR que tenemos que tener en cuenta para un diseño adecuado y eficaz? Pues fundamentalmente estos que podéis ver aquí. Primero tenemos que tener en cuenta la diversidad de los usuarios desde un enfoque bastante amplio. La funcionalidad del entrenamiento. La normativa europea UNE EN 16630-2015, en su versión 2015, que nos habla de la norma de seguridad para equipos fijos de entrenamiento físico al aire libre. La orden TNA 851, que es la que nos ocupa fundamentalmente en esta presentación. Y por último, las recomendaciones de AFAMUR. Vamos a ir repasando todos estos aspectos. La diversidad de usuarios la tenemos que entender con un enfoque amplio y puede verse desde distintos parámetros. El primero sería el rango de edad, ¿vale? Idealmente, los distintos tipos de usuarios según la edad tienen que tener cabida, tienen que tener elementos adecuados a sus capacidades. Aquí podemos distinguir elementos adecuados para gente joven que buscan ejercicios más vigorosos dado a su normalmente mejor forma física, como por ejemplo las pistas multideporte, calistenia, gimnasios en la calle, etc. Las personas mayores tienen unos requerimientos muy distintos. Necesitan aparatos que sin esfuerzo excesivo, que puedan ser perjudiciales para ellos, pues puedan, por ejemplo, mantener la amplitud articular, ejercitar la fuerza de las piernas, el equilibrio, y también son muy beneficiosos para ellos unas estaciones que combinan el ejercicio físico con funciones mentales. El trabajo mental es muy apropiado para trabajar la agilidad que se va perdiendo bien por la edad o bien por estados de inicio de demencia que, como sabemos, son cada vez más habituales, en gran parte por el incremento de la esperanza de vida. Los adultos en edad adulta utilizarán unos aparatos u otros, estarán más cómodos con unos aparatos u otros, dependiendo fundamentalmente de su forma física. Otro parámetro por el que podemos medir la diversidad es la forma física. Entonces, idealmente en nuestro proyecto también tenemos que incluir tanto equipamientos que requieran de un buen estado físico para que personas que tienen un nivel alto de entrenamiento tengan un aliciente y puedan entrar en esas zonas, pero sin olvidar a gente menos entrenada o gente muy amateur que está empezando,
y que no se sientan excluidos de estas zonas de entrenamiento. El género también es importante, entendido fundamentalmente como altura. No nos limitemos a poner elementos que haya que tener una altura grande para poder utilizarlos, para poder favorecer a mujeres y a hombres también de altura más baja. ¿Vale? En este sentido, pues serían muy adecuados elementos de trabajo cardiovascular, como bicicletas estáticas, elementos de cross-training, intentando dar cabida a la mayor diversidad posible de usuarios en nuestra área. Y por último, la accesibilidad. ¿Vale? Esto es obligatorio prácticamente, incluir elementos accesibles, bien porque puedan realizarse ejercicios de silla de ruedas o bien porque tengan transferencia acorde a la normativa vigente. Claro, aquí podéis decir, bueno, has pintado un mundo ideal, ¿no? En el que en un proyecto no tenemos límite y podemos incluir todo este tipo de elementos y atender a toda esta diversidad de usuarios. Cuando vamos a nuestro proyecto, pues podemos tener limitaciones de presupuesto, de área y evidentemente no podremos en todos ellos tener en cuenta todo este gran rango de diversidad. Pero sí que es importante que lo tengamos siempre en mente cuando proyectemos. ¿Vale? Es decir, que no nos olvidemos de que esto es un objetivo. Entonces, no puedo tener en cuenta a toda diversidad de usuarios, vale, pero voy a intentar hacer lo máximo que pueda con el proyecto que tengo, con espacio, con el importe económico y con el resto de condicionantes que tenga. También es muy recomendable tener en cuenta dónde voy a poner el parque. Es decir, si voy a poner un área de entrenamiento a la de una residencia de mayores y tengo restricciones, tendré que enfocarme más al tipo de aparatos que necesitan personas mayores. Si estoy equipando una zona cerca de un circuito para correr, pues tendré que ir a aparatos más exigentes porque probablemente vaya gente más joven. Y también es importante tener en cuenta qué zonas tengo cerca. Si tengo una zona de calistenia, pues completemos con una zona de gimnasio en la calle o de otro tipo para evitar que haya áreas de entrenamiento muy repetidas en zonas geográficas muy cercanas. Pasamos a ver un poco la división que hacemos desde AFAMUR respecto a la funcionalidad del equipamiento. ¿Vale? Es importante también tener en cuenta los diferentes tipos de ejercicios según su funcionalidad. La primera categoría que consideramos sería el trabajo cardiovascular, para trabajar la resistencia aeróbica, pues por ejemplo, las bicicletas elípticas, spinning, andadores, steps. La segunda categoría sería el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que es un entrenamiento que cada vez está más presente en los programas de entrenamiento, incluso para personas de edad avanzada. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a mitigar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que se produce inevitablemente con la edad. Pero el entrenamiento de fuerza nos permite mitigarla en gran parte y además el tener una masa muscular bien entrenada también evita la pérdida de masa ósea con las consecuentes osteoporosis, osteopenias y demás. Por lo tanto, cada vez es más tendencia incluir entrenamiento de fuerza para todas las edades. Nosotros distinguimos varios tipos de entrenamiento. Uno sería trabajar con el propio peso del cuerpo, como la calistenia o el street workout. Tenemos también aparatos de fuerza para el trabajo de musculatura, tanto del tren superior como dorsales, pectorales, remos y muchos tipos, como el tren inferior, presas de piernas, flexoextensiones de piernas, glúteos. Y estos aparatos también se pueden incluir con regulación de fuerza para adaptarlos de mejor forma a cada usuario. El trabajo de core sería otro trabajo sumamente importante, otra funcionalidad. Es el trabajo que se centra en toda la faja abdominal, la región abdominal, pélvica, lumbar, columna vertebral, y también tiene una relevancia creciente porque nos permite evitar dolores de espalda, problemas de espalda y de columna vertebral. Luego tenemos otro tipo de equipamientos bastante distintos, como las pistas multideportivas, que son muy apreciadas por la gente joven porque permite socializar, además de practicar distintos deportes en un mismo espacio, como fútbol, baloncesto, tenis. Circuitos de obstáculos, que son espacios donde se trabaja en agilidad, fuerza, equilibrio, coordinación. En estas fotografías vemos un ejemplo de un circuito de obstáculos para personas mayores, pero también los hay para gente más joven. Aparatos de equilibrio, movilidad y el trabajo articular, que son muy apropiados para personas mayores, para todos públicos, pero sobre todo para personas mayores, porque les permite trabajar su reacción ante lo imprevisto, ante la inestabilidad.
Y la última categoría que consideramos es el entrenamiento mental, ¿vale? Son aparatos que sirven para trabajar todas aquellas funciones mentales, allí podéis ver unas cuantas, que se van perdiendo con la edad y que se inician a causa de demencias de distintos tipos o simplemente el envejecimiento. Es muy interesante también combinar este tipo de aparatos con los anteriores, de forma que, por ejemplo, podemos tener un aparato que nos permita combinar el trabajo de una articulación con un trabajo de coordinación, pues óculo-pie o similar. ¿Vale? Entonces, un poco revisando hasta ahora, hemos visto lo que supone la diversidad en cuanto a los usuarios dentro de las áreas de entrenamiento y las distintas funcionalidades de los elementos que consideramos desde AFAMUR. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a ver las recomendaciones prácticas para la aplicación de esta orden TMA. Lo que nos dice la orden TMA es que por lo menos 1 de cada 5 elementos de cada área de ejercicios tiene que contar con criterios de accesibilidad universal. Aquí vamos a repetir bastante respecto a lo que se ha comentado para los juegos infantiles. Es decir, si el área tiene entre 5 y 9, la TMA me obliga a poner 1. Entre 10 y 14, 2. Menos de 5 hasta 4, lo que es la orden en sí no me obliga a poner ninguno, ¿vale? Aunque no es nuestra recomendación, como veremos. Eso sí, los que haya, la orden sí que dice que tienen que ser de diferente categoría. Tengo un área de 5 elementos, me obligan a poner 1, pero decido poner 3. Esos 3 elementos, aunque no sean obligatorios, han de pertenecer a distintas categorías. ¿Qué categorías? Pues las que acabamos de ver ahora mismo. Es una buena guía para elegir aparatos de entrenamiento de distintas categorías. En AFAMUR vamos bastante más allá en la recomendación respecto a la accesibilidad. Entonces, además de lo que dice esta orden y otras que se están desarrollando, pues, por ejemplo, a nivel regional con más requisitos, lo que recomendamos es que por lo menos el 50% de las actividades, que no los aparatos, sino las actividades, con lo cual es un requisito mayor, más exigente, las actividades que se puedan realizar en la zona de entrenamiento y por lo menos una unidad de cada tipo diferente de actividad, deberán observar criterios de accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir esto último? Que si yo tengo aparatos de trabajo cardiovascular, de trabajo de fuerza de tren superior o circuitos de obstáculos, que por lo menos uno de cada tipo, de este tipo que yo he incluido en mi proyecto, tengan criterios de accesibilidad universal. Esto sería la recomendación que hacemos desde AFAMUR. No se puede olvidar que aquí también influye en todo el diseño de áreas deportivas infantiles con su norma, la normativa N16630-2015 de equipos de entrenamiento fijo al aire libre. Por tanto, debemos de seguir exigiendo que todos los elementos tengan un certificado de producto bajo esta norma y que en el diseño del área se haya tenido en cuenta también esta normativa. Hasta aquí la recomendación. Mira, un minuto. Hasta aquí las recomendaciones respecto a los productos. ¿Qué nos dice respecto al acceso? Pues similar a los parques infantiles, nos dice que tenemos que garantizar el acceso con un IPA, Itinerario de Peatonal Accesible, que llamamos IPA. Lo que nos dice es que el IPA tiene que partir desde una o varias entradas al área de entrenamiento y tiene que realizar un recorrido hasta cada uno de los elementos con criterios de accesibilidad universal. Tiene que tener una altura libre de 2,2 metros libre de obstáculos, es decir, no puedo tener árboles, no puedo tener farolas, y un ancho mínimo de 1,8 metros. Y este IPA no lo puedo solapar con las áreas de seguridad, en este caso serían áreas de ejercicio, de los elementos de ejercicio con movimiento forzado. Sí que lo puedo solapar con las áreas de seguridad del resto de elementos. Tenemos unos requisitos que ya han salido antes respecto a las pendientes máximas y también nos recomiendan que este IPA, en la medida de lo posible, lo pongamos pegado a los bordillos o vallados de las áreas. Y cuando no es posible, tenemos que señalizar dentro del mismo área con una franja guía longitudinal dentro del mismo, con un pavimento táctil indicador de 40 centímetros de ancho y 4 milímetros de relieve máximo. Este pavimento ha de ser de dos tipologías. Un pavimento táctil direccional con acanaduras rectas y paralelas, que lo que hace es encaminarme, y otro de advertencia, que son puntos de toma de decisión o de advertencia de cercanía a los elementos de entrenamiento. Esto se puede ver muy bien en las calles pavimentadas de forma reciente. Existen este tipo de baldosas hidráulicas con estos patrones y los mismos criterios que en estas áreas, ¿vale? Se recomienda incluir otros equipamientos, esto ya se ha visto antes, y también, como comentaban
para los parques infantiles hemos de prever espacios libres de obstáculos donde podamos inscribir un círculo de 1,5 metros de diámetro para la manipulación de una silla de ruedas, que no puede coincidir con el paso del IPA, pero sí puede coincidir con el espacio de ejercicio. Contrastes cromáticos y de texturas, al igual que en los juegos infantiles, y utilizar colores que permitan delimitar zonas de entrenamiento. Si podemos volver a la página anterior, vemos que en general todos estos requisitos nos llevan a áreas mucho más espaciadas. Necesitamos dejar espacio para los IPAs, tenemos que tener menos densidad de elementos de ejercicio y también condiciona bastante el diseño del suelo amortiguador. Por último, para acabar, tenemos unas recomendaciones específicas, son de AFAMUR, adicionales a la orden TMA, respecto a los propios elementos de calistenia o workout, que hablan pues, de que tienen que tener actividades que se puedan realizar desde silla de ruedas o transferencias adecuadas. Damos unas recomendaciones respecto a las alturas de entrada y las anchuras. Y por último, también, en caso de los tubos de calistenia, que tengan unos diámetros determinados que aseguren una buena sujeción por parte de los usuarios. Las tablas abdominales tienen que tener una estación de transferencia, una altura fácilmente transferible. Y si vamos a la página siguiente, podéis ya ver ya vosotros con detalle las recomendaciones que tenemos para elementos biosaludables. Página 60, por favor. Para elementos biosaludables muy parecidas a los de elementos de calistenia. Y por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna duda y si no, dejamos paso a Vanessa, que nos va a explicar las zonas de juego. Muchísimas gracias, Sonia. Efectivamente, ahora es el turno de Vanessa Zamora, que nos va a explicar lo que es el último capítulo de la guía dedicada a zonas de agua. Vanessa, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Gracias de verdad a todo el equipo que hemos trabajado, como ya dijo Arianna en un principio, durante este último año. Y gracias a UNE y a Confemetal por darnos la oportunidad en esta presentación de hacer una primera aproximación a la guía breve y más por mi parte, que estoy en el último capítulo, ¿verdad? Ya casi llegando a la hora. Pero bueno, la suerte es la mía, que voy a hablar de agua, que siempre es algo que nos refresca, ¿no? Y que viene también a refrescar a la propia TMA, haciendo una aportación por parte de AFAMUR, pues libre pero consciente de la oportunidad que nos ofrecen algunas de las soluciones de agua para el espacio público urbanizado y sobre todo para el juego a nivel de accesibilidad e inclusión. Bueno, creo que es evidente, que no digo nada que no sepamos, que el éxito de los proyectos de ocio acuático tiene muchísimo que ver seguramente con la atracción que todas las personas y el ser humano como especie ha sentido siempre por el agua, ¿no? Y por las posibilidades que el agua ofrece a nivel de sensaciones, no solo físicas, sino también emocionales, y que facilita muchísimo, como vemos en pantalla ahora mismo con un ejemplo de un splash park, la interacción social en el uso compartido del bien común y del espacio público. En términos generales, y situando un poco lo que ya aportó Arianna y también Mercedes cuando hablaron del agua en el capítulo introductorio y en el de juego, el agua como recurso amplifica las posibilidades del juego y de la actividad lúdica en general en manos de cualquier persona. Seguramente en manos de la niñez mucho más, porque el juego con agua representa un juego libre por antonomasia, que es el primer juego, el juego que nos pertenece y que nos acerca, como ya se ha comentado, a un espacio de aire libre y de naturaleza cada vez más necesario para el desarrollo saludable de una infancia que crece en un espacio urbano, ¿no? Y a nivel normativo, pues la norma que ya vienen afectando hace mucho tiempo a las zonas de juego con agua, pues lógicamente se persiguen criterios de comodidad, de seguridad y por supuesto de atractivo. El agua implica una serie de condicionantes para asegurarnos la seguridad. Y sin duda, a nivel de la TMA, hemos apostado por que sean los splash park las soluciones que hemos entendido después de mucha reflexión que más se acercan a los requerimientos que en materia de accesibilidad nos hace la Orden 851 ministerial. A ver, dejar claro antes que nada, y aunque parezca paradójico, que la TMA no aborda cuestiones específicas referidas a la accesibilidad para el diseño de zonas con agua. Es decir, cuando los que hayan consultado ya lo habrán comprobado, y si no, los que se acerquen a la norma
podrán ver que no hay nada en materia de agua en esta norma, por lo menos por el momento, ¿no? Y por otro lado, la norma que nos afecta a las empresas que diseñamos los espacios de juego con agua, que nos regimos principalmente por la UNE 17232 de 2021, tampoco hace aportaciones en materia de accesibilidad. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué para FAMUR es procedente introducir en esta guía un capítulo de espacios de zona con agua? Perdón. Bueno, básicamente porque cuando diseñamos un espacio de zona con agua para el juego compartido, los requerimientos de seguridad, de funcionamiento de los equipos, son muy favorables a los criterios que la TMA establece. Ya Mercedes anticipó en el capítulo 3 que habían 3 cuestiones básicas de accesibilidad. Son la ubicación, la orientación y la libre circulación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos diseñando una zona de agua con la intencionalidad o no de ser accesible, nos encontramos con unos requerimientos que cuando los contrastas con la TMA te das cuenta que hay bastante compatibilidad. Una compatibilidad que con las recomendaciones que AFAMUR hace dentro de esta guía pueden ser mucho más añadir rigor a la aplicación y a la justificación de este espacio como una solución accesible, que complementa al imprescindible papel que lógicamente hacen los parques infantiles a nivel de desarrollo, de convivencia, de sociabilidad, que todos conocemos. La ubicación. El acceso a los Splash Park ha de tener un itinerario peatonal accesible y en su interior las zonas de cada elemento disponen de criterios de accesibilidad universal. El agua en sí, cuando interviene como un recurso fundamental en un espacio de splash, lo que hace por requerimientos a nivel de caída y de desplazamiento para el juego nos da unas dimensiones y unas medidas que ya son accesibles por naturaleza. Esto lo hace muy atractivo porque, es decir, de natural un splash es favorable a la accesibilidad. Luego la orientación, pues en los splash normalmente usamos bastante el uso cromático contrastado y también las texturas en los pavimentos. La misma rejilla perimetral ya nos avisa de que estamos entrando a una zona diferente. De esto habló José María cuando hablaba de la necesidad de vallado, ¿no? Es decir, de perimetral, de que los niños o las niñas intuitivamente entiendan que están dentro o fuera, arriba, abajo, y en ese sentido, a nivel de orientación, pues por el antideslizamiento y la percepción espacial se potencia muchísimo porque si no sería imposible jugar con seguridad, mucho más difícil en un splash. Démonos cuenta también que los splash están pensados para niños desde primera infancia. Y luego la libre circulación, pues bueno, es un juego acuático sin profundidad. Están diseñados los espacios libres de obstáculos por encima de un círculo de 1,5 de diámetro, que ya también lo comentó Sonia, y es viable, desde luego, remarcar todos los itinerarios para hacerlos accesibles a la movilidad y a la seguridad, tanto del usuario como del acompañante, que siempre está buscando pues, una seguridad también percibida, ¿no? Las superficies de los splash, además, normalmente están hechas de hormigón texturizado, antideslizante o incluso de caucho granulado, lo cual nos hace sentir y percibir que de por sí es una zona favorable a la accesibilidad. ¿Por qué en la siguiente página, por favor, los Splash Park son accesibles o inclusivos? Básicamente, y voy muy rápido, carecen de profundidad, ya se ha dicho. No hay, yo creo que esta es una de las claves, no hay elementos de juego escalables o de trepa. El agua no lo permite en un Splash Park, no estamos hablando de toboganes o de water park, estamos hablando de una solución muy diferente. Entonces, en este caso, no hay altura de caída significativa. Aquí lo que cae normalmente es el agua. El agua es la que genera la caída y las personas somos las que interactuamos debajo, al lado o encima de ellas, y encima siempre será a partir de chorros que salen desde el suelo en la mayoría de los casos. Es un juego intuitivo, la dinámica lúdica, vamos, se entiende fácilmente. El agua es, digamos, el eje comunicador, ¿no? Que desdibuja muchísimas barreras lingüísticas, culturales, de capacidades madurativas. Juegan casi de la misma manera, bueno, a nivel madurativo, lógicamente no juega igual un niño o una niña de 1 año, de 3 que de 10, pero juegan con el mismo elemento y juegan casi a lo mismo. Lo que va a cambiar es la capacidad de reto, el desafío, la rapidez seguramente, su capacidad de reflejo, pero el juego en sí invita a lo mismo. Están pensados para la seguridad, como ya he comentado. También hay elementos muy variados en forma, en altura, en volúmenes,
y desde luego priman la experiencia y el movimiento. El juego con agua es un juego de acción. Y en este sentido, en la siguiente página, hacemos unas recomendaciones como también ha sucedido en los capítulos anteriores 3 y 4, tanto para los parques infantiles como para las zonas de entrenamiento. La intención de AFAMUR es ir un poco más allá de la TMA, también de esa guía posterior que surgió y, por supuesto, en el caso de los splash y de las soluciones de agua, velar porque realmente, además de cumplir lo que la norma en sí le exige para hacer una solución de agua favorable al espacio público y también privado, pues cuidar mucho que realmente sea un espacio accesible e inclusivo. Esto no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Y aquí tienen una serie de recomendaciones que no voy a citar todas, les invito lógicamente a que la miren con detenimiento y, como hemos dicho, AFAMUR está, vamos, accesible también y muy motivado a responder a cuestiones concretas, pero me voy a detener en algunas que creo que son importantes. Los splash park no requieren vigilancia. Al no tener profundidad, como hemos dicho, y ser antideslizantes, no requieren una vigilancia cualificada como si sucede en los juegos de agua en altura. Aquí no necesitamos establecer cuotas mínimas de 1,5, como se ha dicho, 1,3, porque en sí todos los elementos generan movimiento, con lo cual no tenemos esa dificultad ni esa imposición de la ley. Luego, además, todas las piezas de los splash park se pueden seleccionar atendiendo a que potencien una serie de actividades lúdicas, tanto físicas como emocionales, como cognitivas, como sensoriales y sociales. Se puede usar un splash park sin acompañamiento. La persona está próxima, pero no necesita estar in situ, pero si lo quiere estar, puede hacerlo. La zona se puede distribuir, y así lo planteamos en la propuesta de render que tiene la guía, para colocar estratégicamente las piezas por intensidad a nivel madurativo, a nivel de cantidad de chorros de agua, de altura de caída. Por ejemplo, el cubo, que es una atracción muy especial dentro del splash park, pues lógicamente no se debiera recomendar en una zona inclusiva que esté en el centro del espacio. Tiene que poderse prever, poderse llegar a ello paulatinamente, decidiendo en cada momento hasta dónde quieres llegar, hasta dónde te sientes capaz, y que en sí la distribución sea muy inteligente y muy medida. Y luego, bueno, pues podemos combinar básicamente la edad en relación con la capacidad de juego, la medida y la dimensión de las piezas para hacerlo paulatino, comprensible, seguro y, por supuesto, motivador. A nivel de texturas tenemos muchas posibilidades, no solo en el suelo y en la pieza, sino pensar en las texturas del agua, que esto es una cosa muy importante. El agua tiene textura y eso es muy interesante a la hora de jugar, de reconocer, de medirse con ella, ¿no? Luego, a nivel de desafíos y riesgos, pues lo que estoy comentando, podemos distribuir muchísimo las intensidades para que jugar no resulte aburrido, sino resulte un reto para cualquier persona, con independencia de su etapa madurativa y de su capacidad. Y luego la salida de agua en áreas accesibles también se pueden medir, sobre todo a nivel sonoro. Pensemos que el agua hace ruido y puede ser una dificultad en un momento determinado para diferentes diversidades funcionales, y aquí pues también podemos tener mucho valor técnico, ¿no? y de diseño para que sea una zona realmente accesible. Y luego, por último, pues tenemos una aportación a nivel pedagógico, por decirlo así, de las actividades lúdicas que favorece un splash park. Y bueno, a nivel no solamente de capacidad motora global, que yo creo que eso es evidente, sino a nivel de motricidad fina, en los primeros años de edad, sobre todo, que es súper importante, el ojo-mano, el ojo-pie, pues los niños pueden ir jugando con ella con una sensibilidad natural, adquiriendo una serie de destrezas y entendiendo qué sucede en la interacción de su cuerpo con el medio, en este caso con el agua, y también con el espacio público, con el encuentro con los otros. Yo creo que estoy en tiempo, va 1 minuto para la 1, por respeto a todos los puntuales, ¿no? Les doy las gracias y les animo a que la intencionalidad de AFAMUR ha sido ampliar y diversificar la forma de cubrir una obligación que afortunadamente la ley nos recuerda, de accesibilidad y de inclusión, y que esta puede ser una respuesta más que añada valor
a las que ya conocemos y a las que estamos muy acostumbrados. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Vamos en tiempo, aunque nos hemos comido el tiempo que teníamos previsto para preguntas. De todos modos, antes de cerrar y abusando de la confianza de quienes están todavía online, querría lanzar 2 o 3 cuestiones muy rápidamente. La primera es para Miriam, como presidenta de AFAMUR, ¿no? Y quería plantearle al calor de la presentación de esta guía de qué manera la asociación desarrolla procesos de escucha activa para los usuarios, porque al fin y al cabo quien utiliza el espacio público es quien realmente sabe lo que tiene, lo que no tiene, lo que falta, lo que se necesita, ¿no? ¿Cómo os acercáis a esa sensibilidad de la ciudadanía, del usuario, cuando se trata de mejorar la accesibilidad en estas zonas? Muchas gracias, Carlos. Perdón. Bueno, pues una pregunta muy interesante y yo creo que desde la asociación precisamente es una de nuestras obligaciones tener esa escucha activa. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestros asociados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de España bueno, pues están asociadas y una muestra es este equipo que ha trabajado durante un año sobre accesibilidad, donde cada persona está en contacto directo con sus clientes y con las necesidades que el mercado nos transmite y que son, entre todos somos los que hacemos, los que transmitimos las necesidades de nuestros usuarios y de nuestros clientes para luego recogerlas y ser capaces de hacer un trabajo de estas características y de esta magnitud. La verdad es que creo que precisamente lo que enriquece no es que estamos hablando de un experto en tal, sino que realmente esto es una voz de todas de nuestros asociados perdón, que transmiten lo que sus clientes, sus usuarios están comentando. Perdón. Yo creo que esa es la contestación, Carlos, si te parece, por no alargarlo. Perfecto. Muchísimas gracias. Miren, nos acaba de entrar un comentario que me sirve para recordar una información importante, y es que el webinar se está grabando y que sí, que efectivamente, respondiéndole a esta persona, lo va a tener disponible en YouTube de UNE en cuestión de un par de días y así podrá verlo completo, ¿no? Hay otro aspecto importante y me gustaría preguntárselo a Mercedes sobre comparado con qué, que se suele decir, ¿no? Es decir, cómo en España se está avanzando en cuestiones de accesibilidad, pero cómo está España en comparación a su entorno más cercano. Es decir, cómo está España en relación a otros países europeos, Mercedes. Pues os sorprenderá, pero está muy, muy, muy bien. Es decir, los mercados que yo conozco un poco más, que serían Dinamarca, y como sabéis es una sociedad súper feliz y súper avanzada y muy bien valorada por parte de todos nosotros, pero en cambio no tienen algo como una ley o una orden ministerial específica que dé tantos detalles y tantas instrucciones como da nuestra TNA sobre un mínimo de elementos accesibles, etcétera. No la tienen. Os puedo hablar de que en Italia tampoco existe una orden ministerial específica en detalle, aunque sí entró en vigor este año los criterios mínimos medioambientales, y dentro de los criterios mínimos medioambientales, en tanto a que sostenibilidad, hay una parte en la que habla de accesibilidad e inclusión. ¿Por qué? Pues porque una inversión sostenible no solo lo es con el medio ambiente, tiene que serlo también con las personas y con hacer que tenga un sentido y que no excluya a nadie. Entonces, es curioso, pero dentro de los criterios medioambientales, ahí sí se exige que se contemple la accesibilidad y criterios de diseño universal en algunos de los elementos, pero tampoco con tanto detalle como nosotros. Os puedo decir que en Portugal tampoco, y por lo tanto, en general, Alemania tampoco, con lo cual os digo que sorprende, pero vamos un paso por delante de la mayoría de países europeos. Muchas gracias, Mercedes. Ojalá otros países sigan el mismo camino. Esto es una cuestión para Ariadna, porque es ella la que ha presentado un poco los objetivos generales de la guía, muy alineados con, como decíamos al principio, con las agendas urbanas y con los ODS, especialmente el ODS 11. Pero hay un aspecto transversal y realmente de prioridad, que es el cambio climático y los impactos que están sufriendo los entornos urbanos, especialmente los entornos urbanos
dada su fragilidad y su falta de respuesta en muchos casos, ¿no? Cómo, aunque es una guía sobre accesibilidad, lógicamente el cambio climático está impactando en todo tipo de espacios públicos, ¿no? ¿Cómo tenéis en cuenta a la hora de evolucionar las recomendaciones y a la hora de evolucionar desde las empresas para ofrecer el mejor de los servicios y de los productos, cómo tenéis en cuenta el concepto de adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta que las circunstancias van a cambiar muchísimo en los próximos años en los entornos urbanos? Sí, pues a ver, como has dicho, pues el mercado ha evolucionado muchísimo. A nivel de materiales, podemos encontrar ya pues materiales producidos con plástico reciclado, maderas sostenibles procedentes de bosques de tala controlada. Evidentemente, pues también tenemos que buscar soluciones que en global, en el entorno, pues sistemas de iluminación, ¿no? Iluminación con sistemas de telecontrol, evidentemente, pues facilitando, por ejemplo, los accesos a los parques, a las ciudades, promoviendo esto, el desplazamiento en bicicleta, promoviendo esto, sistemas de movilidad sostenible, que digamos. Y a nivel de esto de productos, de lo que nos confiere a nosotros es esto, a nivel de materiales, ahora mismo existen ya muchas soluciones que tienen en cuenta esto a nivel de reciclaje, a nivel de a posteriori, cuando se termina pues la vida útil del elemento. También tener en cuenta esto, ¿no? Los elementos de juego se pueden diseñar de forma que se puedan separar los materiales para su posterior pues reciclado conforme. Y no sé si alguien quiere añadir algo más a esto, pero realmente sería eso. Muy bien, muchísimas gracias, Ariadna. Una última pregunta que os lanzo a todos y a todas, si queréis alguno responder, y es si los ayuntamientos, las entidades locales, las administraciones públicas en general, pero especialmente las entidades locales, dadas las ubicaciones de este tipo de zonas, los ayuntamientos están entendiendo ya por fin o están viviendo una transformación de visión sobre este tema y están entendiendo que todo lo que sea mejorar la accesibilidad y la inclusión de todos y toda la ciudadanía en este tipo de lugares no es tanto un coste, sino una inversión. Y hablo de iniciativas municipales que vayan más allá de lo que obliga a la ley, sino que hay un adelanto y una aceptación de estas recomendaciones para mejorar estos espacios, entendiéndolos como una inversión en el sentido de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quién se anima a responder? Pues, venga, yo un trozo si quieres, pero vale, no podemos adelante. hacer cachitos. Luego- Hombre, yo creo siempre hay oportunidades de mejora, pero yo creo que se ha avanzado mucho y no solo últimamente, es decir, te diría que sobre todo desde 2015 o así, muchos ayuntamientos han ido incorporando en sus propios concursos y procedimientos de adquisición de la administración pública criterios de accesibilidad que puntúan objetivos y que dan un valor añadido a la propuesta que están juzgando, ¿no? Entonces, yo sí que creo que se han ido añadiendo elementos de accesibilidad importantes. Hay que reconocer que al principio pues, les parecía que poner un panelito o una rampita a ninguna parte y sacarse una foto pues bastaba, pero yo creo que eso quedó ya en el pasado por suerte y sí estamos viendo diseños de espacios mucho más inclusivos que antes y cada vez lo son más. Y luego hay también subvenciones específicas en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas que permiten a los municipios adaptar sus parques y hacerlos más accesibles, pues cambiando algún elemento, añadiendo algún otro. Eso se está llevando a cabo también. Muy bien, mira, precisa. Sí, miren, creo que ibas a hablar, ¿verdad? Sí, yo también quería completar esto que dice Mercedes, que estoy absolutamente de acuerdo, pero sí que quería decir que, por ejemplo, nosotros a través de la asociación estamos en contacto muy directo con la Asociación Española de Parques y Jardines, que integra a los técnicos de ayuntamientos, y de hecho, en este momento, precisamente estamos hablando de este tema porque hay un interés real por la propia guía y por su difusión
Y además en breve vamos a hacer labores conjuntas con ellos a la hora de comunicar esto. Evidentemente, si a la propia Junta le interesa es porque hay un interés real en los ayuntamientos. Evidentemente será en distintos niveles dependiendo, bueno, pues como pasa siempre, del interés del propio ayuntamiento. Pero creo que en estos últimos tiempos, pues yo diría que no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 10 años. O sea, realmente en los últimos años ha habido un cambio y se percibe todo de una forma, y yo creo que ahí vamos a hacer una labor conjunta muy importante a futuro. Sí, sin duda, Miguel, ha cambiado la mentalidad municipal no solamente en este tema, sino en otros muchos relacionados con la calidad del espacio público. Pues precisamente nos acaba de entrar una pregunta que aborda, en cierto modo, lo que os acabo de preguntar desde el aspecto municipal, ¿no?, de los ayuntamientos, pero también incorpora otra óptica interesante que quizás podáis responder también, y es cómo asumen las empresas el sobrecoste que puede significar desarrollar equipamientos con máxima accesibilidad. Bueno, yo te diría que a mí me parece que esta es una cuestión natural y de propia evolución de las empresas. Es decir, la empresa no es un ente ajeno a la sociedad, con lo cual, si nosotros respondemos a los retos de nuestros clientes y de nuestros usuarios, tenemos que ser capaces de poner en valor lo que hacemos. Yo creo que no nace solamente de fuera, sino que nace también de dentro del mundo de la empresa, en donde querer responder a esos retos y querer nosotros mismos dar esa respuesta, porque ahí nuestro valor añadido, nuestro crecimiento y nuestra propia posición en el mercado es la que hace que seamos muy sensibles a lo que esa sociedad nos está demandando. Y eso es fundamental para la supervivencia de las empresas. La empresa que no esté en esta posición de avanzar, difícil lo tiene. Y todo esto yo te diría que empresarialmente, por supuesto, si hablamos de hace 20 años, los costes empresariales no son los que eran. Cada vez hay más complejidad dentro de todo lo que, de las necesidades que tenemos como fabricantes, pero creo que es nuestro reto y nuestro futuro, y no puede ser de otra forma. Así lo entiendo yo, por lo menos. No sé si alguien quiere contestar. Muy bien. No sé si, creo que Héctor, el secretario general de la asociación, quería hacer un comentario. Me ha parecido leer en el chat. ¿Es así, Héctor? Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí. No, simplemente me gustaría, sobre todo, felicitar, porque bueno, he sido conocedor del arduo trabajo que se ha realizado por parte de todos los ponentes y todos los autores de la guía. Felicitaros, porque creo que es un gran trabajo y estoy seguro que va a servir de mucho para todas las empresas del sector y para los clientes, que en definitiva son las entidades locales y ayuntamientos. Bueno, no me gustaría dejar a nadie, tanto a Miren como a Mercedes, a Ariadna, Sonia, a Eloy, que no ha podido estar hoy con nosotros, a Patricia, que tampoco, y a Vanessa. Creo que no me dejo a nadie. Simplemente felicitaros por el trabajo y creo que iniciativas como estas pues, son muy importantes para que desde AFAMUR y toda la sociedad tenga una mayor concienciación con la accesibilidad. Y a José María, que se me ha olvidado. Muchas gracias por el trabajo y quería agradecerlo y por romper un poco el hielo de la intervención en vídeo tras las preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Sabéis que estamos celebrando el Octubre Urbano. Sabéis que Naciones Unidas todo lo dedica el mes de octubre a trabajar muchísimo el pensamiento sobre la evolución de las ciudades, porque acabamos de celebrar el Día Mundial del Hábitat, que este año precisamente estaba centrado en ciudades, y a finales de mes se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Y esto es una excusa para hablar del Octubre Urbano todos los años, ¿no? Entonces yo creo que la fecha de este webinar no ha sido mejor elegida, porque estamos en este contexto, en el contexto en el cual las agendas y las tendencias, sobre todo, tanto desde las administraciones públicas, las empresas y sobre todo la sociedad civil, nos empujan hacia la creación y hacia el avance de ciudades mucho más habitables, inclusivas, y que generen espacios de convivencia. Y en este contexto, este tipo de zonas y de equipamientos es fundamental para que las ciudades pertenezcan a todos y estén pensadas para todos. Por mi parte, agradecer a todos los que habéis estado participando en el webinar y finalmente le voy a dejar el cierre final a Miren como presidenta de AFAMUR. Miren, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Yo quizás, por no alargarlo mucho, solamente me gustaría
poner en valor de verdad el trabajo que durante este último año ha hecho el Comité de Accesibilidad de AFAMUR, a todas las personas y sobre todo hablar de la gran valía y de los grandes profesionales que tenemos en nuestra asociación, porque yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que hemos hecho. Quizás también quiero darle las gracias a Héctor, nuestro secretario general, que realmente nos ha sufrido durante este año, que realmente además hace una gran labor, y por supuesto a Carlos Martí como parte también que has tenido en toda esta presentación y en lo que has trabajado también en la guía. La verdad es que es un placer pensar que nos volveremos a ver, queremos darle difusión a esta guía, queremos que esto sea realmente, consigamos que sea una gran herramienta de trabajo que nos prestigia a todos, no solamente a las empresas por el esfuerzo que hacemos en este sentido, sino además a todos nuestros clientes, usuarios, que sirva para ellos, que sea una gran herramienta que nosotros de una forma muy gustosa ponemos en valor y ponemos en su disposición y que sea de valor para todos. No extenderme más. Muchísimas gracias a todos los que han asistido a este webinar. La verdad es que muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias a todos.